Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buena tarde. Vamos a dar continuidad al tema estados contables de entes cooperativos. Les pregunté a través del chat si les podía hacer una pregunta y hasta ahora nadie me contestó. Ahora lo pregunto directamente, en forma personal y cara a cara. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, profe. Supónganse que empiezan a trabajar en un estudio contable y a ese estudio contable les entra un cliente que es una cooperativa de trabajo. Y el titular del estudio contable les pide que empiecen o que les ayude a confeccionar los estados contables de la cooperativa. ¿Qué es lo que harían? Oh, pues me han dicho que sí podía hacerle la pregunta, nadie me va a contestar. Y lo primero que yo haría, buenas tardes, profesor, ¿Cómo ir le va? corriendo a leer la RT 51. Ir corriendo a Informe a ver, 31, profe. nos ponemos a ver la normativa o pedimos ayuda a un colega. Informe 31, RT 51, que es la que está vigente, la que ordena el texto de la resolución técnica 24. ¿Qué más? Librito. ¿No creen que le puede hacer falta un librito? Ese Sí, es el también. objeto. Sí, está bueno el librito, ¿no? Porque ya cuando hay que sentarse a hacer, hay que tener las herramientas necesarias para poder hacerlos. La herramienta fundamental que nos debemos obtener de la universidad es que nos prepara para ir a buscar a dónde está la respuesta de las preguntas que se nos presenten en la época que ya que tengamos que tomar decisiones, en la época que tengamos que hacer, en este caso, preparar un estado contable. Yo en la pregunta la focalicé hacia el lado donde empiezan a trabajar en el contable, pero el día de mañana ustedes se reciben y por ahí estas entidades, entes sin fines de lucro, alguna cooperativa chica, requiere de los servicios de colegas recién recibidos. Entonces, al momento de encontrarnos en esa situación, ¿qué es lo que nos vamos a acordar? Que existe una resolución, debemos acordarnos que existe una resolución técnica específica para este tipo de entes. La pregunta estaba direccionada hacia el lado de las cooperativas, pero si es un centro vecinal, es una biblioteca pequeña, la biblioteca del barrio, que necesita los estados contables. ¿Por qué necesita los estados contables? Porque es el instrumento donde se brinda la información patrimonial, económica y financiera de un ente con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Para qué le puede servir a un centro vecinal, un ente sin fin de lucro, que lo tenemos todos en nuestro barrio, que lo tenemos todos muy cerquita? Un estado contable les puede servir para obtener ayuda del Estado que les permita cumplir con el fin social por el cual ha sido creado el ente sin fin de lucro. Particularmente me ha tocado dirigir a nivel de tutor
grupos de trabajo donde se había formalizado un acuerdo entre el gobierno de la provincia y la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, donde el gobierno requería que entes sin fines de lucro, centros vecinales y bibliotecas barriales, bibliotecas populares, regularicen su situación presentando los estados contables y regularizando las comisiones directivas, con el objeto de brindarle ayuda a través de donaciones y subsidios, pero donaciones y subsidios que vayan dirigidos a organizaciones regularizadas y con sus estados contables al día. Entonces, todos los entes, tengan o no fines de lucro, requieren que la información sea presentada, que la información tenga una determinada calidad, porque, en definitiva, sirve para tomar decisiones. Y como lo charlamos permanentemente cuando me toca charlar con ustedes, mientras mejor información tengamos, mejores decisiones tomamos, y esto no se refiere estrictamente a la contabilidad, a la situación patrimonial, económica y financiera de un ente, sino a cualquier decisión que tengamos que tomar en la vida. Tomar una buena decisión requiere de buena información, requiere disminuir los límites de incertidumbre, generar información, evitar la intuición, tener certeza. Entonces, como bien decían, sabemos que tenemos una resolución técnica específica, hoy nosotros estamos hablando de cooperativas, tenemos la resolución técnica número 51 que establece el nuevo texto de la resolución técnica número 24. Un compañero dijo el informe 31 del CECIT, que yo acá lo tengo en pantalla, y la pregunta que sigue es, ¿a dónde buscan esta información? ¿De dónde sacan esta información que sirve como sustento normativo y como base para empezar a preparar los estados contables? Después yo les decía, algo de libros también van a necesitar, porque tanto la resolución técnica número 51 como el informe 31 van al grano. Puntualmente determina una posición, una definición. Pero para llegar a esa definición se necesita un apoyo doctrinario, se necesita saber de qué se trata, por qué va a ir ahí, por qué decisión se va a tomar sobre eso, cómo debe presentarse la cuestión. Entonces yo les decía en la clase pasada y en otras oportunidades, esta información la van a encontrar, acá lo voy a escribir en el Excel, en la página de la Federación Argentina, que es www.Federación Argentina de Consejo Profesional de Ciencias Económicas.org.ar, y lo van a encontrar búsquenlo en la página de la Federación en normas nacionales. Ahí van a encontrar esta información y mucho más. Van a encontrar la resolución técnica 51, van a encontrar el informe número 31 del CECIT, tienen que buscar informe del CECIT, informe 31. Pero les recuerdo algo que les dije el martes, tiene que ser en la página de la Federación, porque eso garantiza que la información esté actualizada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se llevan de acá? El concepto global de cada uno de las definiciones, expresiones, presentaciones que hacemos de cooperativa. Pero se debe quedar guardado dónde buscar la información, a dónde recurrir a buscar la información si, por ejemplo, no encuentran al colega que dijo uno de los, la señorita Verónica, nos ponemos a ver la normativa o pedimos ayuda a un colega. Si no lo encuentra el colega, podía buscar la información. Y de ahí eran los libros.
yo les presenté 2 libros el martes, el libro de Mariel Orieta y el libro de Carlos Federico Torres, que se refieren estrictamente. El de Carlos Federico Torres es solamente sobre normas de cooperativas. Y el de Mariel Orieta es una guía práctica de presentación de balance para todo tipo de ente y que incluye un par de capítulos referidos a entes sin fines de lucro y a cooperativas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió lo que se pretende y a lo que deben llegar? Sí, profe. Bueno, nos metamos de lleno en el tema cooperativas. Habíamos quedado en el estado de situación patrimonial, ¿verdad? Y lo que vamos a ver del estado de situación patrimonial son las particularidades. El resto, lo común, lo normal del estado de situación patrimonial es las definiciones de la resolución técnica número 8, que contiene normas generales para todo tipo de entes, y el modelo del RT9, que prácticamente es el que respeta la resolución técnica 24 en lo que se refiere a entes cooperativos. Las particularidades que presenta el estado de situación patrimonial son, entre otras, que en el pasivo aparecen los fondos obligatorios legales. Cuando me refiero a legales, me refiero concretamente a la ley 2337, que es la ley de cooperativa, y concretamente los fondos establecidos en el artículo 42 de esa ley, que constituyen un rubro específico del pasivo desde el momento en que son aprobados. ¿Cuándo son aprobados? Cuando los aprueba la Asamblea. En la clase pasada hablamos de los excedentes repartibles, y cuando se genera excedentes repartibles, lo primero que hay que hacer es constituir con esos excedentes repartibles un 5% de reserva legal. Luego, un 5% para el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Otro 5% para el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal. Luego de constituidos las reservas y los fondos, se pagan los intereses del capital previsto en el estatuto, si es que lo hubiera previsto, y los intereses relacionados con los títulos cooperativos de capitalización, los TICOCA. Y recién se reparte el excedente, si es que lo hubiera, como anticipos de retorno entre los asociados de acuerdo a la participación que hayan tenido los mismos en la cooperativa, participación que está de acuerdo al tipo de cooperativa que se trata. Habíamos hablado que puede ser cooperativa de trabajo, de consumo, de crédito, etc. Entonces, la reserva legal es patrimonio neto, y los fondos, tanto el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa como el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal, forman parte del pasivo. Constituyen un rubro específico del pasivo desde su aprobación. Ese fondo, esos fondos, mejor dicho, deben utilizarse en el ejercicio siguiente al de la aprobación. O sea que, de acuerdo a lo que dice la ley, en el estado contable de cierre del ejercicio no debieran aparecer con saldo, sino que debieran aparecer como formando parte de la información complementaria, informando el origen y la forma en que se han utilizado esos fondos. Otro rubro, otra particularidad del estado de situación patrimonial de las cooperativas son los títulos cooperativos de capitalización, los TICOCA.
se exponen en otras deudas o como un rubro específico del pasivo cuando los TICOCA aportados no cumplen con los requisitos para su inclusión en el patrimonio neto. Habíamos dicho que los TICOCA son una fuente de financiación genuina. Fuente de financiación que, si en el instrumento de creación prevé que el rescate, o sea, la devolución del dinero obtenido por asociados en forma de TICOCA, se produce en efectivo, va a formar parte del pasivo. Va a generar este punto 2. En cambio, si el rescate de esos títulos se produce con una nueva emisión de títulos, o sea, cambio el papel por otro papel, entonces forman parte del patrimonio neto. Y otro punto, otra particularidad de este estado, son los intereses acumulativos impagos que se pondrán como otras deudas los intereses al capital complementario devengados e impagos al cierre. Seguramente se hace una emisión de TICOCAS y esa emisión de TICOCA es aprobada por la Asamblea y esa emisión de TICOCA prevé un interés sobre los valores efectivamente integrados. Esos intereses que se vayan acumulando en la medida que se vayan devengando y obviamente si están en pago al cierre van a formar parte del pasivo de la cooperativa. ¿Está claro hasta acá? Profe, ¿puede repetir el título 2, el ítem 2? En el ítem 2 tenemos los TICOCA, títulos cooperativos de capitalización. Hay dos opciones de exposición. En realidad los TICOCA se van a exponer de una u otra manera en función a la forma en que se rescate. Rescatarlo significa recuperarlo. Recuerda que habíamos dicho un aporte de fondo por parte de asociados a través de un título cooperativo de capitalización. Una fuente de financiación para las cooperativas. Si al momento, o sea, usted emite TICOCA, por ejemplo, con vencimiento el 31/12 del 2022. Y al 31/12 del 2022 se rescatan los títulos, o sea, devuelve la plata al aportante, se rescatan devolviendo el dinero, en ese caso se exponen como un rubro específico del pasivo. En el caso, por ejemplo, se puede poner como un fondo con destino específico. No sé si le suena el fondo con destino específico, que lo damos como una de las características o una de las particularidades que tienen los entes sin fines de lucro. Ahora, en el caso que los títulos cooperativos de capitalización se prevea que su rescate va a ser con una nueva emisión de TICOCA, de títulos, entonces en ese caso no se expone en el estado de situación patrimonial, sino en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Se entendió? Si, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2022, fecha en que vence la primera emisión de TICOCA, se dice que esa emisión de TICOCA, que vence el 31/12 del 2022, se va a reemplazar por una que vence el 31/12 del 2024, entonces en ese caso forman parte del patrimonio neto en lo que se refiere a la exposición. ¿Se entendió? Perfecto, profesor, gracias. No, no hay de qué. Continuemos. Vamos al estado de resultados. El estado de resultados dije que presenta las siguientes particularidades. Se debe clasificar el resultado del ejercicio en resultado por la gestión cooperativa con asociados,
vimos en la clase pasada. Yo hice mención a esto en la clase pasada. Y dentro de lo que es el glosario, el glosario, las definiciones y expresiones contenidas en el RT51/RT24, tenían el significado de gestión cooperativa. Resultados por la gestión cooperativa con asociados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados y resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. En el caso de las cooperativas de trabajo, se considera que todas las operaciones son como resultado por la gestión cooperativa con asociados. No hay tope para realizar actos cooperativos con no asociados. En el caso de las cooperativas de trabajo, la contraprestación otorgada a los asociados por los servicios prestados en el ejercicio forman parte del costo del servicio prestado. Esto es una consideración importante dentro de la cooperativa de trabajo, porque el asociado, de alguna manera no, sino que el asociado a una cooperativa de trabajo presta los servicios a la cooperativa de trabajo. Y ese servicio que presta está remunerado. El nombre de la remuneración que obtiene el asociado a una cooperativa de trabajo se da a través de lo que se llama un retorno, que se llama un retorno anual. Retorno por el trabajo prestado a la cooperativa siguiendo los lineamientos de solidaridad, ayuda mutua y fin común. Entonces cada uno presta su trabajo y se lleva un retorno por el trabajo que presta. Como el retorno no se puede llevar a fin de año, porque para el asociado su trabajo es en la cooperativa, su sustento de vida es en la cooperativa. Entonces el formato que se le da a ese retorno o la forma de pagarlo a ese retorno, es a través de lo que se llama un anticipo de retorno con una periodicidad normalmente mensual, que se ajusta a fin de año. Entonces, ese anticipo de retorno que vas recibiendo periódicamente, que al final forma el retorno que recibe el asociado, es parte del costo del servicio prestado. Entonces tenemos el nivel de ventas de los servicios que hace la cooperativa, menos el costo en la primera línea de del estado de resultados, vamos a tener lo que se llama un excedente bruto. Y dentro de ese costo está el retorno recibido por los asociados que prestan su trabajo a la cooperativa. ¿Se entiende? Vamos a verlo un poquito gráficamente a esto. ¿Y dónde lo vamos a ver gráficamente? Me voy a... adivinen a dónde. Al informe 31. Yo me pregunto, ¿cómo lo hago? Entonces me voy al informe 31 y en el informe 31 tengo un modelo, acá lo tengo en el informe 31 que les dije en la clase pasada. Lo pueden buscar en la página de la Federación. Y lo que no les dije la clase pasada, pero sí lo decidí hoy, hace unas horas, fue acercarles el informe 31 y lo subí directamente en la plataforma. Ustedes lo tienen en la plataforma junto al material de trabajo con el que estoy trabajando desde el martes, y también tienen la grabación de la clase del martes. Lo que me lamenta mucho es la escasa participación de ustedes, pero bueno, de eso no puedo hacer nada, sino simplemente pedirles colaboración. Entonces les muestro el informe 31. Fíjense, está la carátula, luego sigue el estado de situación patrimonial, muy parecido al estado de situación patrimonial
que tiene que como modelo nos acerca el apéndice de la resolución técnica número 9. Y luego viene el estado de resultado. El estado de resultado voy a tratar de achicarlo para que aparezca completo en la pantalla. Fíjense, a ver hasta dónde entra. Quiero que entre completo en la pantalla. Ahí está. Ahí está completo. Fíjense, ¿están viendo bien el estado de resultado? Sí, profe. ¿Se ve? ¿Lo estoy compartiendo Sí, en la profe. pantalla? Perfecto. Entonces, fíjense cómo es el estado de resultado. Resultado de las operaciones que continúan, resultado de las operaciones en descontinuación. Venta neta de bienes y servicios, con su anexo respectivo, donde se informa en detalle, lo que acá se informa en forma sintética. Costo de los bienes vendidos y servicios prestados, también con su respectivo anexo. Con el agregado de que en el anexo, nota, es información complementaria, recuerden que, ahora lo vamos a repasar nuevamente enseguida, el resultado del ejercicio de un ente cooperativo debe discriminarse por secciones si es que el estatuto del Consejo de Administración, que es el órgano de administración de la cooperativa, prevé la existencia de diferentes secciones. Pero el estado de resultados se muestra en un solo estado contable básico. Y los anexos se presentan los resultados por secciones. La diferencia entre la venta y el costo nos va a dar el excedente o la pérdida bruta. Normalmente te debería dar excedente. Recuerden que también dijimos que el cálculo del precio de venta de un bien o un servicio que realiza la cooperativa tiene el carácter de ser provisorio. Entonces, cuando se determina el costo, ahí surge, si es que se ha determinado un precio de venta provisorio que supera el costo, ahí surge un excedente repartido. Sigo. Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización. Gastos de comercialización, gastos de administración, otros gastos, resultado de inversiones en entes relacionados, depreciación llave de negocios, resultado financiero y por tenencia, incluido el RECPAM, generados por activo y generados por pasivo, otros ingresos y egresos, resultado por las operaciones que continúan. Luego tenemos resultados por las operaciones en descontinuación, la participación de terceros, resultado de las operaciones extraordinarias. ¿Qué han visto de diferente hasta acá con respecto a lo que prevé la resolución técnica número 9 y nos provee como modelo de estado de resultados? ¿Ven algo diferente? La pregunta es por sí o por no. No, profe, no veo. Se ven igual. Da igual hasta acá, ¿verdad? Lo que sí, bueno, tiene que tener las secciones, la seccionalización de los resultados en la información complementaria. Y acá surge la diferencia, que es lo que veíamos en el estado de resultados. Resultado por la gestión, la clasificación del resultado del ejercicio, resultado por la gestión cooperativa con no asociado y resultados ajenos a la gestión cooperativa. Entonces, eso surge acá al final. Clasificación del excedente o la pérdida, también. Nota y anexo, resultado por la gestión cooperativa con no asociado, por la gestión cooperativa con no asociado y resultado por operaciones ajenos a la gestión cooperativa. Entonces, acá vamos a tener que este resultado, que acá, por ejemplo, el resultado del ejercicio dio 300, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el Excel. ¿Lo ven al Excel? Mi profe dice. Bueno, a ver si hagamos un pequeño ejercicio en el Excel. Yo digo, resultado del ejercicio o excedente
del ejercicio, por ejemplo, 300 pesos. Luego tengo que informar excedente, gestión cooperativa. Con asociados, por ejemplo, 250. Excedente, gestión cooperativa con no asociados, 30. Excedente por operaciones ajenas a la gestión cooperativa, 20. En total, 300. ¿Me siguen? Profe, disculpe, ¿cuál sería un concepto integrante, digamos, del excedente por operaciones ajenas a la gestión cooperativa? Ahora lo vemos enseguida. Enseguida lo hacemos en detalle. Ya lo vemos, ya vamos a ver con ejemplos eso. Pero este es el final, esta parte. Este es el resultado, la clasificación del excedente. Acá el resultado del ejercicio me dio 300. Y la clasificación del excedente sería esta parte, que acá lo pongo en el Excel. ¿Me siguen? Excedente del ejercicio fue 300, tengo ventas, menos costo, excedente bruto, gasto de resultado por evaluación de bienes de cambio de valor neto de realización, gasto de administración, de comercialización, etcétera, 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 exactamente igual que lo que es un estado de resultados de un ente comercial e industrial de servicio. ¿Sí? Al final tengo que hacer esta discriminación, pero para hacer esta discriminación tengo que hacer un estado de resultado por resultados obtenidos por la gestión cooperativa con asociados, por un estado de resultado por resultado obtenido por la gestión cooperativa con no asociados y otro por resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. ¿Dónde informo esto? En la información complementaria. O sea que fíjense lo detallado que es el estado básico, el estado de resultado básico para un ente cooperativo. Lo importante es la información complementaria que habilita toda esta situación. ¿Queda claro hasta acá? Ahora veamos lo que dice vuestra compañera. ¿Qué son resultados? ¿Cuáles son resultados por la gestión cooperativa con asociados y no asociados? Con asociados y no asociados son el resultado proveniente de la organización y la prestación del servicio a los asociados o a no asociados relacionados con la actividad. Eso creo que no hay duda. Si es resultado proveniente de la actividad principal de la cooperativa, está claramente clasificado como resultado por la gestión cooperativa. Lo que hay que hacer es discriminar. Y cuando se habla de discriminar, ustedes fíjense, la exposición está requiriendo que se exponga, por un lado, lo relacionado con la gestión, con la gestión cooperativa con asociados, y por otro lado, lo que son gestión cooperativa con no asociados. Entonces, desde la base, desde el momento en que se produce la operación, tengo que distinguir la situación esa. Porque después lo que tenés que en algún momento voy a tener que discriminar, separarlo entre asociado y no asociado. Entonces, si se trata de una cobranza, por ejemplo, distinguir la cobranza o las operaciones realizadas con asociados con un talonario y las operaciones realizadas con no asociados con otro talonario.
También puede haber una especie de prorrateo en función a datos empíricos que tenga la empresa. Pero tenemos que pensar en la organización, en la confección del plan, desde la confección del plan de cuenta, este tipo de situaciones que se presentan cuando tengo que hacer la exposición de los estados contables. Cuando vaya a ver la exposición, me doy con que tengo que exponer en forma discriminada lo realizado con asociado, discriminado respecto a lo realizado con no asociado. Entonces me tengo que poner a depurar uno por uno las situaciones, cuando en realidad lo tendría que haber hecho desde el origen. Desde el origen deberíamos tener separado las operaciones con asociados y las operaciones con no asociados. Otros ingresos obtenidos por o como consecuencia de bienes afectados a las actividades de gestión cooperativa que sean razonablemente cuantificables y asignables, en forma directa a los asociados y a los no asociados, en la proporción que anteriormente el gasto relacionado fue apropiado a las actividades con asociados o no asociados. Por ejemplo, si hay un recupero de siniestro, expropiaciones, etc. Entonces, en general, los gastos relacionados con las operaciones tienen que también discriminarse, probablemente en base a prorrateo, que dice sobre una base razonablemente cuantificable y asignado a los asociados o a los no asociados. Ingresos generados por inversiones transitorias, depósito a plazo fijo, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos de inversión similares, en la medida que dichas inversiones puedan vincularse en forma directa con las operaciones con asociados o no asociados. Por ahí surge, si se hace un depósito a plazo fijo, habría que buscar el origen de los fondos que se depositan. Entonces, por ahí cuando digo alguna base razonable de cuantificación, puede ser una base en función a los ingresos generados por operaciones de la gestión cooperativa con asociados respecto a ingresos generados con operaciones con no asociados. Sigo, resultados de inversiones permanentes en otros entes originados en procesos de integración vertical que contribuyen directamente a la consecución del objeto social. Deberán atribuirse resultados por la gestión cooperativa no asociada en la proporción que en cada caso corresponde. Insisto, es necesario desde la base, desde el origen de la operación, intentar cuantificar cuánto es asignable a operaciones con asociados y cuánto es asignable a operaciones con no asociados. Y por otra parte tenemos los resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Y ejemplo de esto son los ingresos generados por inversiones transitorias, no vinculados en forma directa con operaciones con asociados y no asociados. Resultados generados por inversiones permanentes en otros entes, excepto aquellos que contribuyen en forma directa a la constitución del objeto social. Resultados por ventas de bienes de uso, derechos de ingreso y o transferencias, donaciones y subsidios, otros ingresos y egresos derivados de actividades ajenas al objeto social o gestión cooperativa. Insisto, con una cuestión meramente práctica. Es necesario determinar esta discriminación desde el origen. Y es necesario obrar en lo que se refiere a la confección del plan de cuenta de manera pertinente a esa definición y esa asignación en el origen. De manera que el momento de exponer sea mucho más sencillo porque tenemos las cuentas que son lo suficientemente autoexplicativas para vincularlas a uno de estos tres sectores, que están, insisto, al final del estado de resultados. Por favor, esto es un tema que en general le genera muchos inconvenientes en los exámenes finales, porque cuando vamos a trabajar con el estado de resultados y le pedimos las particularidades, fíjense dónde están las particularidades del estado de resultados, y lo volvamos a revisar.
toda esta primera parte es exactamente igual al estado de resultados de un ente con fines de lucro. Está como modelo en el anexo de la resolución técnica número 9. Es lo que hemos visto en la primera parte de nuestra materia. Acá está la diferencia. Y obviamente que hay que conocer de qué se trata esta diferencia y la importancia que tiene la información complementaria. Entonces les sugiero que usen el informe 31 como elemento para ubicarse en el tema, cuando estén por exponer el caso de una cooperativa. Acá al final del estado de resultado hay un dato que ya hice mención en la clase pasada, al principio de la clase pasada, cuando hablamos de las normas relacionadas y de para quiénes estaban dirigidas las normas de la resolución técnica 24, que luego tiene un nuevo texto a partir de la resolución técnica número 51. Y dice este último párrafo: el ente cooperativo que desarrolla actividad agropecuaria, producción de bienes económicos, etcétera, etcétera, deberá presentar o confeccionar el estado de resultados de acuerdo a la sección 8.2 de la resolución técnica número 22, actividad agropecuaria. Recuerden que la actividad agropecuaria, no recuerdan nada porque ustedes todavía no han visto resolución técnica número 22, lo ven más adelante. El estado de resultado de una empresa, cualquiera sea, incluida una cooperativa, de una entidad agropecuaria, prevé una característica particular que tiene la actividad agropecuaria al tratarse de una actividad que trabaja sobre seres vivos. Entonces, la actividad agropecuaria considera los ingresos por producción. Y como tal, el estado de resultado prevé esa figura de ingreso por producción y tiene sus características específicas en cuanto a la confección del mismo. Ya que estamos en el informe 31, continuemos. La hojita que sigue es, y acá aparece completo, el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Lo pueden ver bien? Sí, sí se ve cosa. También les sugiero que antes de adentrarse en el estudio del contenido de cada columna o de cada fila, vean el estado. Y después analicemos qué es lo que está adentro. Entonces, una forma de ubicarse en el requerimiento, en cómo requiere la norma que se presente el estado contable. Fíjense, bueno, el estado de evolución del patrimonio neto se presenta dos grandes columnas. Yo hablo de dos grandes columnas. Una columna grande, que es aportes, en este caso de los asociados, y resultados acumulados. La suma de los aportes de los asociados más los resultados acumulados igual al patrimonio neto. Nosotros venimos diciendo que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Esa es una definición matemática, una definición aritmética del patrimonio neto. Pero en realidad, la definición del patrimonio neto es surge del aporte de los propietarios, o asociados en este caso, más los resultados acumulados. Entonces, dentro del aporte de los asociados, rápidamente recordemos cuáles son las columnas del estado de evolución del patrimonio neto de una empresa comercial, industrial o de servicio. Capital suscripto, ajuste de capital, aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones y las primas de emisión. ¿Qué tenemos en un ente cooperativo? Capital cooperativo suscripto, con las características particulares que tiene el capital de la cooperativa, que en un momentito las repasamos. El ajuste del capital cooperativo, que es un concepto idéntico al de las entes comerciales, cuyo origen
es único y es la consecuencia del ajuste del capital cooperativo por inflación. Ajuste que se produce como consecuencia de la aplicación de la resolución técnica número 6. Una columna particular que aparece acá en los entes cooperativos, que es el ajuste del capital cooperativo no capitalizado. Enseguida vemos ese concepto. Luego viene una columna que dice retorno e intereses, voy a agrandar un poquito para que lo vean mejor, retornos e intereses cooperativos a capitalizar. Otra columna que dice otros aportes de los asociados. Otra columna que dice otros ajustes al patrimonio neto no capitalizado. Ese sería, la suma de esas 6 columnas, sería el total de aporte de los asociados. La segunda gran columna, que a su vez está subdividida en varias columnas menores, es la columna del resultado acumulado. Y en esa columna encontramos los excedentes reservados, y acá encontramos solamente 2, la reserva legal y la reserva especial. Ambas surgen del artículo 42. Y ambas surgen de la ley 2337, reserva legal prevista en el artículo 2337. Ya vimos cómo se origina la reserva legal y ya vimos parte de cómo se origina la reserva especial. Hay varias fuentes de alimentación de la reserva especial del artículo 42 de la ley 2337. Luego tenemos la columna de resultados diferidos, resultado no asignado y el total. En la parte de resultado acumulado no hay grandes diferencias con respecto a los entes comerciales, a los entes con fines de lucro. Ahora veamos las líneas, cómo están compuestas las líneas. Y acá tenemos, bueno, saldo al inicio del ejercicio, modificaciones al inicio y los saldos del inicio modificados. Luego tenemos, puede haber, y acá viene donde es útil analizar el cuadro, porque esto nos va a permitir de alguna manera determinar variaciones cuantitativas y cualitativas, o identificar variaciones dentro del patrimonio neto que sean cualitativas o cuantitativas. Consideramos variaciones cuantitativas aquellas que modifican la cuantía del patrimonio neto, ya sea que lo aumentan o lo disminuyen. Y consideramos cualitativas aquellas que solamente son una reclasificación dentro del patrimonio neto, y a nivel de total la diferencia es 0. ¿Me siguen? Sí, profe, aquí. Sí. Tenemos, entonces, gracias por contestar, tenemos que las variaciones pueden ser suscripción de cuotas sociales, cualitativa o cuantitativa, bajas de cuotas sociales, cuantitativa o cualitativa, las dos. Bueno, Gustavo me contesta cuantitativa, en ambos casos son variaciones cuantitativas, gracias Gustavo. Suscripción barra rescate de Ticoca, distribución de resultados asignados, y acá está el asiento. Fíjense que el asiento de distribución de resultados no asignados es A, disminuye, a ver, sería, la distribución de resultados no asignados sería, disminuye el resultado no asignado, y la contrapartida es reconstitución de reservas, reconstitución de ajuste del capital, reserva especial, reserva legal, fondo para educación y capacitación cooperativa, fondo para acción asistencial y estímulo laboral, intereses de TICOC, intereses en las cuotas sociales, retorno cooperativo. Entonces, acá tenemos ejemplos de variaciones cuantitativas y cualitativas.
¿La reserva legal sería cuantitativa o cualitativa? Acá tengo dos respuestas. Tengo respuesta si quieren prender el micrófono, no tengo problema que prendan el micrófono y luego lo apaguen después de hacer la pregunta, ¿no? Bueno, ahí está Julián, bien, ahí corrigió. Cuantitativa, ¿no? Sí, el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. ¿Cualitativo o cuantitativa? Gustavo, ¿esta respuesta es al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa? ¿Todos están de acuerdo que una modificación cualitativa, la del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa y la del Fondo de Acción Asistencial y Estímulo Laboral? Usted dijo que era una cuenta de pasivos, ¿no? Sí, señor, ahí me contesta Gustavo. Usted tiene acceso a ver lo que dice el chat, ¿no? Ahí está, el origen. A ver, el excedente repartible cuando se genera, acuérdense que es excedente como consecuencia de gestión cooperativa con asociados, ¿sí? Si hay excedente, porque la determinación del precio de venta se hace de forma preventiva, y si el precio de venta supera los costos y gastos, genera un excedente repartible, solamente por gestión cooperativa con asociados, salvo que se trate de cooperativa, donde todo se considera como repartible, salvo que sea la parte ajena a la gestión cooperativa. Teníamos que había que constituir un 5% de reserva legal que forma parte del patrimonio neto. Eso lo dije siempre. El 5% al Fondo de Acción Asistencial y Estímulo Laboral, que es un pasivo que debe utilizarse durante el ejercicio. El Fondo de Acción Asistencial y de Asistencia Laboral y Estímulo Laboral para los asociados también es un pasivo. En ambos casos, el excedente repartible, que se reparte, valga la redundancia, en estas proporciones, disminuyen la cuantía del patrimonio neto, porque debe usarlo. Sería, les dije hace rato, un equivalente a lo que en los entes sin fines de lucro llamamos fondo con destino específico. De las estadísticas para los entes sin fines de lucro son los fondos con destino específico del pasivo. Que normalmente lo damos la elección de un club deportivo participe en un campeonato, por ejemplo. Entonces ahí se genera un fondo con destino específico, fondo que es destinado específicamente a esa actividad. Bueno, acá es un fondo destinado a la educación y la capacitación cooperativa, el potencial estímulo asociados, estímulo laboral. Entonces concluimos que es una variación cuantitativa. Entonces, esto sirve como base para, ahora vamos a ir rápidamente con las diapositivas que prevén el contenido del estado de evolución del patrimonio neto. Me parece muy práctico, cuando ustedes se sienten a estudiarlo de esta manera. Leo el estado de evolución del patrimonio neto y después me fijo en lo que debe contener adentro del mismo. Entonces, acá están
los datos, nosotros acá está volcado en la diapositiva lo que acabamos de ver en el informe 31, información que es pública y que está ubicada en la página de la Federación. No nunca que esta información está publicada en la página de la Federación, de tantas veces que se los dije. Un poco el objetivo de negociarlo es ese, que no se lo olviden. Sí, qué calor que hace, ¿no? ¿A ustedes les hace calor? Sí, profe, mucho. Ah, no es solamente, yo me da la sensación que el calor lo tengo yo acá. Ustedes tienen la misma sensación, entonces. Entonces, capital cooperativo. A ver. Capital cooperativo, ajuste de capital. El capital cooperativo suscripto se expone por el valor nominal, separado de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, que se expone como ajuste de capital. Respecto al ajuste de capital, debe discriminarse lo que la Asamblea ha decidido no capitalizar. Ajuste de capital no capitalizado de lo que se encuentra pendiente de resolución por la Asamblea, que debe mantenerse como ajuste de capital. Cuando el asociado ha solicitado el reintegro de su capital, acuérdense que tiene el derecho económico sobre los aportes efectivamente integrados, por renuncia o por haber sido excluido como tal, las sumas no reintegradas deben considerarse como pasivas. Naturalmente, eso está claro, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada, solamente a título de que lo recordemos rápidamente. El capital está constituido por cuota social indivisible de igual valor, deberá constar en acciones representativas de una o más cuotas que revisten el carácter nominativa, se integran 5% al momento de la suscripción como mínimo, y se completa la integración dentro de los 5 años posteriores a la fecha de la suscripción. Solo para el caso de efectivo, en el caso de aporte de bienes, solo pueden aportarse bienes susceptibles de ejecución forzada. El sobrante patrimonial, lo vimos también en la clase pasada, que se genera sobrante patrimonial en el momento que se produce la liquidación del ente. Y el remanente total de los bienes sociales una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las cuotas sociales. Esto solamente a título de paso. Patrimonio neto menos capital social es igual al sobrante patrimonial. Después tenemos capitalización o transferencia del ajuste del capital. Vieron que había 2 columnas del ajuste de capital. Al cierre de cada ejercicio, el monto del ajuste de capital podrá o no ser capitalizado total o parcialmente. Se sugiere que se capitalice en su totalidad. Y que se capitalice en su totalidad porque en definitiva va a ser una garantía de que al asociado que se retire se le restituya el capital efectivamente integrado, obviamente a valor real, reexpresado por inflación, que sería con el ajuste de capital correspondiente. La Asamblea puede resolver por no capitalizarlo, entonces se transfiere a la cuenta ajuste de capital no capitalizado del patrimonio neto o su capitalización, que va a ser proporcional al capital integrado, incluyendo otros conceptos capitalizados, menos la porción del ajuste de capital de asociados retirado antes del cierre. ¿Dónde vaya a parar esa parte? A reserva especial. ¿Se queda claro esto? La reserva especial, hace rato les comenté que tenía origen en los excedentes no repartibles. Excedente no repartible por operaciones correspondientes a la gestión cooperativa con no asociados y por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Esos resultados, esos excedentes van a formar parte de la reserva especial.
En este caso, el asociado se ha retirado de la cooperativa antes del cierre de los estados contables, antes de que se capitalice la cuenta del ajuste de capital. Entonces hay parte del ajuste de capital que le corresponde por el capital efectivamente integrado por él. Como no se le va a restituir esos fondos, porque se retiró de la cooperativa, esos fondos no aumentan o no aumentan el derecho de los socios que aún se encuentran en la cooperativa, sino que forman parte de una reserva especial. La reserva especial, que es la reserva del artículo 42 de la ley 2335. Retornos e intereses cooperativos a capitalizar. Fíjense este concepto nuevo que aparece, nuevo para nosotros, una nueva columna del estado de evolución del patrimonio neto de la cooperativa, y este rubro comprende los retornos e intereses al capital, cuya distribución en cuotas sociales fue resuelta por asamblea, que aún no se capitalizan por no alcanzar el valor unitario de cada cuota social. A ver si se entendió este dato de retorno de interés cooperativo a capitalizar. Dijimos que el capital de las cooperativas se representa a través de acciones nominativas de valor. Valor nominal 100, por ejemplo. Resulta que hay retornos, intereses al capital, por 90, por ejemplo. Esos 90 no alcanzan para generar una cuota social. Entonces, ¿qué se hace? Se espera a que haya nuevos importes capitalizables hasta alcanzar los 100, y ahí recién imprimir una nueva cuota social de valor unitario 100, que es el valor de la acción nominativa. Entonces, como no alcanza, no puedo imprimir una acción de valor 90. Tengo que esperar a que alcance 100. Entonces esos 90 quedan en la espera. Quedan en la espera de 10 pesos. ¿Y dónde quedan en la espera? En una columna dentro del estado de evolución de patrimonio neto que se llama retorno e intereses cooperativos a capitalizar. ¿Se entiende? Tengo resultados no asignados que la asamblea decide capitalizarlos por 90 pesos. Capitalizarlo significa emitir una acción de cooperativa por 100 pesos, porque es el valor nominal de la acción que debo respetar. Como no me alcanza, la dejo en una columna dentro de aporte de los propietarios por 90 pesos hasta que en el próximo ejercicio tenga el resultado que la asamblea decida capitalizar, que alcancen los 100 pesos y de esa manera volcarlo en una acción representativa de ese capital. Otros aportes de los asociados. El rubro incluye aquellos aportes complementarios al capital ordinario autorizados por estatuto o asamblea. ¿A qué le suena esto? Son los TICOCA que cumplen las condiciones necesarias para ser expuestos dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Y la condición necesaria es que el rescate de esos títulos esté previsto con una nueva emisión de títulos públicos. Títulos complementarios de capital.
yo tengo confianza en que alguien me hable, aunque sea por el chat, entonces por eso me callo un poquito para ver si hay Sí, lo algún estamos comentario del escuchando. chat. Me parece que usted está sola. Me siento, hay momentos que me siento tan solo que de acá salgo directamente al psicólogo. Bueno, acá está un repaso de los títulos de los TICOCA. De los TICOCA, que lo vimos la clase pasada, como para repasarlo. Se trata de capital complementario, cuya misión solo puede ser aprobada por la Asamblea, surgirá de utilizar la relación técnica y demás condiciones exigidas por la autoridad de aplicación. Decía que estos títulos se van a exponer en otros aportes de los asociados. Las características de los TICOCA las vimos en la clase pasada. No sé si necesitan que repasemos algo de esta parte que estamos viendo, que ya lo hemos visto. Sí, profe, un repasito chiquito. Las principales características de los TICOCA son: pueden aportar por este concepto solo los asociados, otorgan intereses a pagar solo con excedentes repartibles. Fíjense la importancia que tiene tener claro cuáles son los excedentes repartibles. Pueden rescatarse mediante amortizaciones parciales. Suscripta totalmente, se admite una nueva emisión de títulos, la que podrá destinarse a rescatar la existente. Y es acá donde, si se admite una nueva emisión de título y se destina a rescatar la existente, tiene que ocurrir eso, que se destina a rescatar la existente. Porque puede ser que haya una nueva emisión de título, pero que la existente se rescate con el dinero en efectivo. Entonces, esta es la situación que define, este último punto, es la que define si estamos en presencia de una partida a exponer en el pasivo o una partida a exponer en el patrimonio neto. Si sus condiciones definen que se rescatarán únicamente con una nueva emisión de títulos, integran el patrimonio neto. En los restantes casos, integran el pasivo. Eso está en la resolución técnica número 51, en el punto 5.2. Sigo con la columna grande de aporte de los asociados. Y había una columna chiquita que decía otro ajuste al patrimonio neto no capitalizable. Eso contiene resacas de periodos anteriores. En cumplimiento de disposiciones establecidas por la autoridad de aplicación, no pueden ser capitalizados los importes provenientes de la reexpresión inicial del patrimonio neto. Como cuando hablamos de reexpresión inicial, estamos hablando de aplicación por primera vez de la resolución técnica número 6. Aplicación por primera vez que se produjo en varias oportunidades. A partir del 1 de julio del 2018, se volvió a aplicar la RT6 luego de 15 años. No sé si ustedes se acuerdan que yo ayer les leí una normativa del INAES del año 2003 que suspendía la aplicación del ejercicio del ajuste por inflación. Bueno, eso no solamente fue para las cooperativas, sino que fue para todo tipo de ente. En el 2003 se suspendió la aplicación del ajuste por inflación, concretamente la aplicación de la RT6, como consecuencia de que se decía que estábamos dentro de un esquema de estabilidad monetaria. Luego, en el año 2018, a partir del 1 de julio del 2018, se reconoció que ya no estábamos en estabilidad monetaria. Entonces, a partir de esas fechas, volvió a ser obligatorio el ajuste por inflación. La primera vez que se aplica el ajuste por inflación, después de 15 años, es como si fuera la primera vez. ¿Por qué? Porque hay un desfasaje de información, porque hubo 15 años donde no se hizo nada, y hay bienes que han sufrido los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, eso tiene un efecto que, en este caso, para periodos anteriores, no sería el caso del 2018, sino serían casos anteriores, la represión inicial del patrimonio neto no permite la norma que se capitalice, o sea, que vaya a formar parte del capital.
no permite que los remanentes de saldo de actualizaciones legales, por ejemplo, el saldo de actualización contable de la ley 2337, cuando todavía no se utiliza, y también tiene su origen cuando todavía no se aplicaban las normas de la Federación, que luego la resolución 1150, 1151 del INAES obliga a que los entes cooperativos apliquen toda la normativa, tanto a nivel de resoluciones técnicas como de interpretaciones, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Estos saldos difíciles que los encuentro, por ahí lo van a encontrar en una cooperativa de muchos años, y que ese remanente ha ido quedando en el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, se expone en otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables, dentro de la gran columna de aporte de los asociados. Los resultados acumulados serían los excedentes. Cuando hablamos de resultados acumulados, hablamos de la gran columna de la otra parte del estado de evolución del patrimonio neto. Recuerdo, pensemos en el estado de evolución del patrimonio neto como dos grandes columnas: la columna de aporte de los asociados y la columna de resultados acumulados. Ahora estamos en la segunda parte, en la columna de resultados acumulados, donde encontramos, por un lado, los excedentes reservados. Excedentes retenidos en el ente cooperativo según norma legal. ¿Cuál es la norma legal que le da origen a este excedente? Retenido, la ley 2337. Se pondrán por separado la composición y evolución de cada reserva en función de su naturaleza. Tenemos la reserva legal y la reserva especial. ¿Vieron que teníamos las dos columnas esas acá en el estado de evolución del patrimonio neto? Ahí la vemos, ¿ves? Tenemos excedente reservado, reserva legal y reserva especial del artículo 42. Te dije cómo se constituye la reserva legal: 5% de los excedentes repartibles. Los retengo antes de hacer cualquier reparto. Incluso, bueno, los retengo antes de hacer cualquier reparto. Reserva especial, que se forma por, ahora lo vemos, y el total de la reserva especial. En la reserva especial había creo que tengo un detalle, a ver, ya avanzo un poquito más con la diapositiva, no me acuerdo que sí, si no volvemos al Excel. Si se utilizaron reservas para absorber pérdidas, no se podrán distribuir excedentes hasta recomponer el saldo utilizado, y como información complementaria se indicará el importe pendiente de recomposición, detallado por ejercicio en que fue utilizado. No merece mayores comentarios este párrafo, está demasiado claro. No hay que repartir excedentes en forma de retorno, no sin antes. Acuérdense que había que eliminar los déficits de secciones, porque los resultados del ejercicio deberían presentarse en forma seccionalizada, por sección. Si había un resultado, había una sección que arrojaba quebranto, había que compensar con los superávit de las otras secciones. Antes de repartir excedente, había que recomponer las reservas, había que recomponer los resultados en caso de que los mismos fueran negativos. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Resultados diferidos, me parece que no va a hacer falta detenerse en este tema, porque son aquellos resultados que surgen de normas contables, se imputan y se mantienen en el patrimonio neto hasta que por aplicación de dichas normas deben imputarse al estado de resultado. Acá tenemos, por ejemplo, el saldo por revaluación, cosa que creo que abundamos bastante cuando trabajamos con el estado de evolución del patrimonio neto, o sea, por las primeras clases de la materia. El saldo por revaluación es el ejemplo típico de esta columna dentro del estado de evolución del patrimonio neto, ejemplo típico que surge como consecuencia de la aplicación del modelo de revaluación previsto en la resolución técnica número 17 para la evaluación de los bienes de uso. Recuerden que los bienes de uso se evalúan costo menos amortización acomodada o modelo de revaluación. En el caso de que el valor razonable que surge como consecuencia de la aplicación del modelo de revaluación sea mayor al costo contabilizado, estamos en presencia de un resultado por tendencia positivo que se expone como resultado diferido y bajo el nombre de saldo por revaluación, nombre que le da la propia resolución técnica número 17.
Los resultados no asignados son los excedentes del ejercicio que se encuentran pendientes de tratamiento por parte de la Asamblea y o las pérdidas acumuladas sin asignación. También incluyen ajustes de resultados de ejercicios anteriores que deben considerarse en el proyecto de distribución de excedentes o absorción de pérdidas. Nada nuevo en estos dos ítems. Estado de flujo de efectivo. Paso por alto el estado de flujo de efectivo. Ustedes lo han visto hace... La semana pasada han visto entes sin fines de lucro, y la semana anterior, si mal no me equivoco, han visto estado de flujo de efectivo, que ha sido 3 clases. Para las cooperativas no hay ninguna distinción en particular respecto al estado de flujo de efectivo. Sí lo hay para los entes sin fines de lucro, donde la resolución técnica número 11 establece que el estado de flujo de efectivo, en lo referido estrictamente a las actividades operativas, debe presentarse solamente por el método directo. Para las cooperativas no hay ninguna mención al respecto. Aunque, en aras de la claridad y la comprensibilidad, es conveniente, y por propia recomendación de la RT8, que en todos los casos se aplique el método directo en lo que se refiere a la exposición de las causas de la variación del efectivo y del equivalente de efectivo relacionada con las actividades operativas. Entonces, pasamos de largo el estado de flujo de efectivo. ¿Está claro? ¿Por qué lo pasé de largo? Sí, profe, qué bueno, porque ya era mucha información. Lo tienen que ver, lo mismo que le ha dado el contador resto, es aplicable a las cooperativas. Claro, eso está. Eso sí Ahora vamos a ver la lo- información. ¿Están felices? Sí, muy. Ya hemos visto el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, y el estado de flujo de efectivo, podemos decir que lo hemos visto, y el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces acá me quedaba una cosita para aclararles, porque yo empecé a trabajar con este Excel. Dije, excedente del ejercicio 300, a ver, repaso esto. Porque esto es típica pregunta de examen. Si le toca la bolilla de cooperativa, le vamos a pedir cuáles son las características particulares del estado de situación patrimonial, del estado de resultado, del estado de flujo efectivo y del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué me van a contestar si le preguntamos cuáles son las características particulares del estado de flujo efectivo? Ninguna. Que es conveniente hacerlo por el método directo. Eso para siempre, claro. Pero eso para cualquier tipo de ente, porque en realidad el método indirecto, para lo que es, estamos hablando estrictamente, cuando hablamos de método directo y método indirecto, nos referimos estrictamente a las causas de variación de las actividades operativas, ¿no? O sea, el método, después las actividades de financiación y de inversión se presentan de una sola manera, que de manera directa, digamos. Cuánto se paga por la compra de bienes de uso, cuánto se cobra por la venta de bienes de uso, cuánto se paga por la compra de acciones, cuánto se paga por préstamo, cuánto se recibe por préstamo. Eso no hay otra forma de exponerlo. La actividad operativa se pone en forma directa, cuánto cobro por venta, cuánto pago por compra, o en forma indirecta, partiendo de el resultado del ejercicio, y a partir de ahí hace una conciliación entre los flujos que representan movimientos de efectivo y aquellos que no representan movimientos de efectivo. Está claro eso, ¿verdad? Entonces no hay distinción respecto a los otros entes, a los entes comerciales internos de servicio, en cuanto a la exposición. En el estado de resultado encontramos exactamente lo mismo, nada más que al final pide esta situación, esta discriminación. Entonces, el excedente de la gestión cooperativa con asociados, esto se reparte, acá voy a hacer una X, una llamada, se reparte de la siguiente manera. Acá va la X. Después ustedes saquenle foto, no sé. Es excedente de la gestión cooperativa con asociados. Reserva legal,
5%. Creo que lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Después viene Y ahora Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, 5%. ¿Está bien? Después tenemos el Fondo para asistencia y estímulo al personal. Fondo de asistencia, yo lo pongo el acrónimo, Fondo de Asistencia y Estímulo al Personal, 5%. Dios, yo me pongo nervioso a esta hora. 5%. ¿Está bien hasta ahí? Eso sale de excedente gestión cooperativa con asociado, que va a ser el excedente repartible. De acá pago intereses. Intereses a las cuotas barra TICOCA, si es que el estatuto lo prevé. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y, por último, retorno a los... ¡Ay, Dios! Retorno a los asociados, que sería, acá me pone pesos, y acá me ponen los pesos que me sobran como retorno a los asociados. ¿Está claro de dónde sale? ¿Qué hacemos? Este es yo le voy a poner acá, excedente repartible. Se reparte de esa manera. Reparto 250, 5% reserva legal, o sea, el 5% de 250, 12,50 reserva legal, 12,5 a fondo de 12,5 al otro fondo, asistencia de estímulo al personal, fondo de promoción y capacitación cooperativa, qué sé yo, pongámosle, acá van 25, 37,50, 37,50 pagar intereses, y me está quedando 75 pesos repartir en concepto de retorno a los asociados. ¿Está bien? Este es un cálculo que surge de cualquier cosa, o sea, supongo que está calculado ese interés. ¿Y qué hago con estos 30? ¿Y qué hago con estos 20? ¿A dónde van a parar? A la reserva especial del artículo 42, ley 20337. ¿Qué hago con estos 20? A la reserva especial del artículo 42 de la ley 20337. Entonces, la cooperativa, con algunas limitaciones, salvo que se trate de una cooperativa de trabajo, puede prestar servicio a no asociados, pero esta es la consecuencia. Estos fondos no se reparten, porque no hay propósito de lucro dentro de la cooperativa. Si bien es cierto, una actividad onerosa no hay propósito de lucro con terceros, sino que hay un objetivo de cooperación, solidaridad y ayuda mutua. En una cooperativa de trabajo se trabajan en forma mancomunada los distintos asociados. ¿Está claro el concepto de excedente repartible y está claro cómo se distribuye el excedente total del resultado de una cooperativa? Sí, profe, con el ejemplo ya quedó más. Bueno, ahí sáquenle foto al ejemplo. Yo me corro, ahí está. Ahora le sacan foto al ejemplo y vuelvo. Y sigamos, vamos con la información complementaria. Hay muchas de las cosas que ya las hemos conversado, entonces no hace falta necesariamente detenerse en los distintos ítems
créditos por ventas y deudas comerciales se deben discriminar los derivados de operaciones vinculadas con la gestión cooperativa con no asociados, los que fueron liquidados por las restantes operaciones. Después fíjense, informe 31, cuadro 1 y 2. A ver, vamos a ver rápido el cuadro 1 y 2 del informe 31, a ver si es verdad. ¿Dónde está el cuadro? Mire, estado del flujo de efectivo. Yo estoy paseando por el informe 31. Estado del flujo de efectivo. Actividad, método indirecto, estado del flujo de efectivo, método directo. Y vamos a cuadro 1. Y ahí tengo créditos por venta, corrientes y no corrientes. Corriente y no corriente. Por gestión cooperativa con asociados, otro. Por gestión cooperativa con asociados, otros. ¿Me siguen? Fíjense que ahí lo meto en la hoja completa. Entonces, uy. Se agrandó un poquito. Ahí está. 80 de lo que estaba. Ahí entraba bien. Ahí está. ¿Qué les estoy mostrando? El ejemplo que está para todo en la página de la FAPSE, de cómo se expone la información complementaria, en este caso en el rubro créditos. Fíjense que les dije, aquí están viendo, ¿lo están viendo al Word? Estos yo se los subí a la plataforma. Pero mañana, el día de mañana no tienen la plataforma y tienen que trabajar en una cooperativa. Entran a la página de la FAPSI y lo buscan como informe 31 del CECIP. Y les sugiero, más bien les recomiendo, dice que la recomendación tiene un poquito más de fuerza que la sugerencia, que estudien usando este informe. Usando, no que estudien solamente el informe, porque no dice nada, tiene solamente datos. Entonces yo les decía, créditos por venta y deuda comercial se deben discriminar del grado de operaciones vinculadas con la gestión cooperativa con asociados de los que fueron originados por las restantes operaciones y lo tienen en el informe 31, cuadro 1 y 2. Después, fondos legales. Conciliar el saldo al inicio del cierre, discriminando el monto asignado en el ejercicio y las aplicaciones clasificadas por su naturaleza. Además, se informará el total de gastos incluido en el estado de resultados de los conceptos por estos fondos. ¿Y de dónde? ¿Cómo hago esto, profe? Y fíjense, informe 31, cuadros 5 y 6. Intereses acumulativos e impagos. Deberá exponerse la conformación del saldo de intereses acumulativos que corresponden por TICOCA, que se encuentra devengados en pago al cierre del ejercicio. ¿Y cómo lo hago, profe? Informe 31, cuadro 3 y 4. ¿Continúo? Está claro, hasta acá esto ya, el punto de fondos legales ampliamente lo desarrollamos. Al pasivo ese, y esta es la información complementaria. ¿Verdad? Sí, profe. Cierto. Los activos y pasivos que generaron en el ejercicio resultados clasificados por sesiones deberán ser asignados a las mismas. Informe 31, cuadro 12. Se asignan a una sección los activos y pasivos que se consideran directamente atribuibles a la misma o pueden ser prorrateados sobre bases razonables. La base razonable puede ser nivel de ingreso, por ejemplo. Si un ingreso o un gasto se asigna a una sección, el activo y o pasivo relacionado se asigna a la misma. El resto de los activos y pasivos se presentarán por secciones siempre que la información contable del ente así lo permita. Y acá se puede pensar en que se puede ser aplicable las restricciones de impracticabilidad. Pero para aplicar la impracticabilidad hay que demostrar la impracticabilidad, ¿no? Todos los resultados de estos resultados se clasificarán en, bueno, ya lo vimos, todos los resultados por la gestión cooperativa con asociados, con no asociados y ajenos.
si en la clasificación de los resultados el ente utiliza algún método proporcional, y el método proporcional puede ser en función de ingresos, compra, etcétera, podrá optar por no realizar dicha apertura indicando la base utilizada. Por ejemplo, digo, en lugar de poner resultado por la gestión de cooperativa con asociado tanto, con asociado tanto y ajeno a la gestión cooperativa tanto, digo, bueno, en función a los ingresos, el 70% es por la gestión cooperativa con asociado y el 30% por la gestión cooperativa con no asociado. O sea, aplico ese cálculo proporcional e informo ese cálculo proporcional. Los resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa siempre deben discriminarse por rubro y sin asignarlos a ninguna sección. Informe 31, cuadros 8 y 9. ¿Qué dato este? Este dato es clave, ¿no? Pero es un dato que está circunscrito a quienes están presentes en la clase o a quienes vean el video si es que lo ven después. No está en las diapositivas. Es un valor agregado. Información complementaria, resultados asignados por sección. Dice, por cada sección se presentarán los resultados por gestión cooperativa con asociado y no asociado, informando, y ahí está el contenido del estado de resultados. Cada sección tiene su propio estado de resultados, y este es el contenido del mismo. Fíjense que es una otra cosa que el detalle de cada uno de los rubros que componen el estado del resultado. Al pie de este cuadro se informarán el total de gastos directos y gastos indirectos aplicables a cada sección. Gastos directos e indirectos por sección. Por sección y con respecto a los siguientes rubros, también se deben informar los gastos directos y los indirectos en forma comparativa con el ejercicio anterior. Esto está el modelo, informe 31, cuadro 10 y 11. Resultados por transacciones entre las secciones del ente. Si existen transacciones entre secciones del ente, las ventas de bienes y servicios y sus costos se mostrarán por separado de las transacciones efectuadas con terceros y sus montos se eliminarán para obtener el total de venta y el total del costo de ventas. En la información complementaria deberá indicarse base utilizada para fijar los precios internos, los cambios que se hubieran producido en dichas bases con respecto al ejercicio anterior. Como verán, son cuestiones particulares que pueden presentarse, que no necesariamente se van a presentar en todas las cooperativas, pero que de presentarse requieren que se haga esta discriminación. En cuanto al capital cooperativo, el ente deberá informar condiciones que establece el estatuto para atender la devolución de aportes solicitados por asociados. Hemos dicho que los asociados, cuando se retiran de la cooperativa, tienen derecho económico sobre capital efectivamente integrado. Entonces, pero eso debe estar prescrito en el estatuto. El saldo inicial a reintegrar, solicitar de devolución a atender, devolución en el periodo y el saldo final pendiente de reintegro, es la información que se debe incluir en esta información complementaria y debe cubrir los últimos 5 años. 5 años, estimo que no es un número al azar, sino que es un número que está relacionado directamente con el periodo que se les permite completar la integración del capital originalmente suscrito. ¿Se acuerda que decíamos que el capital suscrito debe integrarse como mínimo en el 5% y el saldo en 5 años? Entonces, la norma requiere que informemos a través de anexo a los estados contables, un cuadro anexo a los estados contables, la evolución durante los últimos 5 años. Si existe restricción en la devolución de aportes solicitados por los asociados como consecuencia de normas vigentes y o decisiones de la Asamblea, se informa dentro de un cuadro que, como modelo, lo provee el cuadro número 7 del informe 31. Base de prorrateo: los activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados con la gestión cooperativa podrán prorratearse entre las secciones aplicando bases razonables. Y con esto
daríamos por finalizada la cuestión teórica de estados contables para entes cooperativos. Luego vienen algunos casos prácticos que se le plantean, casos prácticos donde volcamos particularidades, que es un poco lo que hemos tratado de transmitirle en esta clase teórica. Así que, de mi parte, daría por finalizada, estoy dando por finalizada mi exposición y quedo a disposición para las consultas que consideren pertinentes. Y luego de ello quedan liberados para las clases de las 20, los que vayan a clase a las 20. Así que, bueno, si hay alguna duda que pueda satisfacerles, acá estoy a disposición. Y si no, nos estaremos viendo próximamente. Sí, entiendo que sí, hay clase de consulta todos los viernes. Hasta donde yo sé, no se suspendió. Creo que tienen el Zoom de la clase de consulta recurrente, ¿verdad? Estoy contestando una pregunta en el chat. Y si sale, profe, la consulta. ¿Cómo? Si sale el acceso para la consulta los viernes. Lo que pasa Sí, es que la semana sí. pasada no tuvimos. Que la semana pasada había exámenes, claro. Sí, no, las clases de consulta, Julián, son abiertas para todos. O sea, el docente que está en la consulta debe responder todos los temas, no está canalizado para cuestiones prácticas o teóricas por separado. El docente de la consulta está preparado para atender todas las consultas, tanto prácticas como teóricas. Bueno, gente, ha sido un gusto como siempre. Estamos en contacto próximamente. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, profe. Gracias.